El océano rugía como si estuviera vivo, absorbiendo cada sonido excepto su propia furia. Aiden se aferró al timón del bote de rescate, con los brazos rígidos mientras la embarcación se balanceaba violentamente con cada ola. El viento aullaba entre la niebla, azotándole la cara con una espuma marina tan fría que quemaba. El bote crujió bajo él, el metal temblando, pero él no se inmutó. El cielo estaba inmóvil, salvo por breves relámpagos que revelaban un cementerio de agua. Su tripulación se aferraba a sus puestos, silenciosa pero tensa. Nada de charlas, nada de bromas. Sabían lo que estaba en juego. A estribor, un arrecife irregular aguardaba, justo debajo de la superficie, ansioso por destripar cualquier cosa que se acercara demasiado a otra ola. Se estrelló, esta vez más grande, rompiendo la proa e inundando la cubierta por un instante. Las botas de Aiden resbalaron, pero sus manos no soltaron el timón. Apretó los dientes y se abalanzó sobre la tormenta. Aquí era donde se sentía más el mismo Anen, en la oscuridad, sin espacio para pensar en nada más que en el momento. Eso era todo lo que le quedaba en el momento. Y la misión Ana. Hay gente que huye de las tormentas en Aiden. Ya no desde su muerte, el mundo se había desdibujado. Sus días eran mecánicos, sus noches pesadas. Pero las tormentas eran intensas. Las tormentas exigían presencia. No dejaban espacio para el duelo ni los recuerdos. Solo movimiento, solo instinto. Tal vez por eso se ofrecía voluntario para las misiones más peligrosas. Tal vez por eso su comandante ya no le pedía tiempo libre. A nadie se atrevió a mencionar su nombre, ni en la estación, ni en el silencio que seguía a cada misión. Aiden tampoco lo mencionó. Había dejado de preguntarse sobre el destino, sobre la justicia, sobre qué sentido tenía. Al océano no le importaba, así que a él tampoco. Simplemente seguía apareciendo. Que la tormenta se encargara del resto. La radio crepitó débilmente bajo el aullido del viento. Luego, entre estática, zozobró. 2 a bordo niño. Frente al arrecife Blackstone. Aiden se puso rígido. Las coordenadas estaban a menos de 1 milla, justo donde el arrecife se abría hacia aguas más profundas. Un terreno peligroso, sobre todo con este tiempo. Presionó el micrófono. Anton D. En camino giró el volante con precisión, y el barco ajustó su rumbo sin vacilar. Tras él, la tripulación entró en acción. Se aseguró el equipo 11, revisaron los cabos. Era rutina, pero todo rescate conllevaba sus incógnitas. La mención de un niño añadía urgencia a cada movimiento a bordo en Aiden. Apretó la mandíbula. No podía salvarla ni a su esposa, pero esta noche tal vez podría salvar a la hija de alguien más. Tal vez eso significara algo. Tal vez no se detuvo en ese pensamiento. El arrecife estaba cerca y se les acababa el tiempo. El barco surcaba las olas como un fantasma, invisible para el mundo circundante. Todas las luces de la consola brillaban en verde, y cada pitido se sincronizaba con la respiración de Aiden. Sus manos aferraban el timón con una calma mecánica, pero en su interior los recuerdos le oprimían las costillas como agua que subían. Aún podía verla, a su esposa, descalza en la cocina, con las mejillas agrietadas por el viento y la sal aún enredada en el pelo, tras un paseo por la orilla. Siempre le había encantado el mar. Ahora odiaba eso de ella. Aiden apartó la imagen, concentrándose en el radar. La señal se filtraba intermitentemente. El GPS vibraba, amenazado por la interferencia de la tormenta. Pero las coordenadas se mantenían estables. En algún lugar, un padre y una hija esperaban. Se ahogaban. Apretó el acelerador, acelerando el barco.
Su tripulación no dijo nada. Sabían cuando no preguntaren. El arrecife apareció primero en dientes negros que sobresalían del océano como huesos rotos. Aiden redujo la velocidad del barco, buscando señales del naufragio. Entonces, a través de la niebla, algo cambió a estribor. Gritó Ann, un objeto pálido se mecía entre las olas. Namba, era un barco, no eran escombros. Algo más oscuro debajo. Forcejeando entrecerró los ojos. El rayo volvió a caer. Y en ese destello, lo vio con claridad, a una silueta. Ampelayan patas. No era una foca, era un perro. Un pastor alemán, medio sumergido, remando contracorriente con todo lo que le quedaba. —¿Qué carajo? —susurró uno de los tripulantes. Aiden no esperó en su voz. Atravesó la lluvia. —Mantengan la posición. El corazón le latía con fuerza en las costillas. No era el rescate que buscaban, pero algo en esos ojos, abiertos y salvajes en el agua, se fijó en los suyos. Esto era algo más, algo vivo, algo que luchaba, algo destinado. Al ser encontrado el barco, se balanceó bruscamente, mientras Aiden entrecerraba la vista hacia el agua espumosa. Un casco destrozado se mecía en la distancia. Claramente, el naufragio que los habían enviado a buscar, pero algo más captó su atención primero allá. A la izquierda del arrecife, luchando contra la marea, había una figura que no pertenecía al naufragio. No era una persona, no eran escombros. Era un perro, un gran pastor alemán. Empapado hasta los huesos, rimaba con furia. Las olas lo zarandeaban como a un muñeco de trapo, pero él seguía nadando, decidido, presa del pánico. Sin rendirse a Ney, Aiden se le revolvió el estómago. —Eso no es de la llamada —dijo un miembro de la tripulación detrás de él. —Lo veo —murmuró Aiden. La misión era clara: priorizar a la familia, priorizar el naufragio. Pero el perro no se daba por vencido, y Aiden no podía apartar la mirada por un instante. Todo quedó en silencio: la tormenta, el viento, las órdenes. Solo era ese perro, luchando como un demonio por mantenerse a flote. La mano de Aiden se apretó contra la barandilla y su corazón, inexplicablemente, se inclinó hacia el perro. —Mantengan la posición —gritó Aiden, instando a la tripulación a la acción. Los motores rugieron mientras el barco ajustaba el rumbo, avanzando lentamente hacia el Shepherd, que se agitaba en la corriente. —Aiden, hay gente en el agua —le recordó su compañero por encima del viento—. Aún no sabemos dónde está el chico. —Lo sé —dijo Aiden, con la mirada fija en el perro—. A este tampoco lo vamos a dejar atrás. El equipo intercambió miradas, pero no discutió. Confiaban en él, incluso cuando se salía del guión. El perro tenía las orejas pegadas al cuerpo, y sus patas se movían con dificultad para mantenerse a flote. En su mirada se cruzó con la de Aiden por un instante, y eso fue todo. No eran salvajes, suplicaban. Aiden ya había visto esa mirada antes, no en un animal, en personas, en quienes habían visto demasiado. Agarró una cuerda salvavidas y la ató rápidamente. —Me acerco más —gritó. A nadie lo detuvo. Incluso el océano pareció dudar un instante, esperando a ver qué haría Aiden. A continuación, Aiden se arrodilló al borde de la cubierta resbaladiza y oscilante, con una rodilla apoyada contra un perno mientras el barco se mecía bajo él. Extendió el brazo con la palma abierta. —Vamos, amigo, acércate un poco más —gritó en voz baja, pero firme. El pastor estaba apenas a unos pies de distancia, pero esos pies eran un campo de batalla. El perro dudó, hundiendo el hocico en el agua antes de volver a emerger con un jadeo. Parecía desgarrado, medio salvaje por el miedo, medio congelado por el mar. Pero algo en la voz de Aiden calmó su pánico. Aiden se inclinó aún más, empapándose las mangas y tensando los músculos. —¿Has
llegado hasta aquí. No te rindas ahora. El perro gimió, un sonido crudo y humano. Entonces, de repente, dio una patada hacia adelante. Un último empujón desesperado. Aiden se abalanzó, agarrándose la nuca, justo cuando otra ola azotaba el bote. Se aferró a no lo soltarían con la ayuda de un miembro de la tripulación. Subieron al perro y lo volcaron. Se desplomó sobre la cubierta como un saco de arena, con las patas temblorosas vivo apenas. El pastor no se movió, yacía temblando, con los costados agitados y el pelaje empapado adherido a cada hueso. El agua se acumulaba a su alrededor. Sus orejas permanecían planas y sus ojos no parpadeaban. Aiden se agachó junto a él, respirando agitadamente sin saber por qué sentía como si acabara de sacar a una persona del mar. Anne extendió la mano lentamente. El perro no se inmutó. Number Bruno simplemente se quedó allí, en silencio, como si las olas hubieran ahogado cada ladrido de su pecho. «Estás a salvo ahora», susurró Aiden, sin estar seguro de si era por el perro o por él mismo. En el pastor levantó ligeramente la cabeza. Sus profundos ojos ámbar se clavaron en los de Aiden. Había algo detrás de ellos, algo perdido, algo esperando a Aiden. Le impactó profundamente. No era solo un perro el que se había... Era un alma que casi se la había tragado entera Annie, y luchó para mantenerse a flote más tarde. Después de que la familia fue rescatada y el niño fue trasladado sano y salvo en avión, Aiden volvió a centrar su atención en el pastor. Revisó el collar en cuero desgastado por el agua, sin placa, sin chip, sin identificación. Dio el informe por radio. No lo reclamaron un desconocido. A nadie lo buscaba. El pastor se sentó en silencio, junto a la rejilla de ventilación dentro de la cabina del barco, con vapor saliendo de su espalda. Aún no se oía nada, solo esos ojos que seguían cada movimiento. Aiden, observando, esperando como si esperara que le dijeran que se fuera. ¿No hay nada contra él?, preguntó uno de los tripulantes. «A nada más que esa mirada», respondió Aiden, arrodillándose para ofrecerle una toalla. El perro no se resistió, simplemente dejó que Aiden lo secara, sin apartar la vista del rostro del hombre. Parecía menos un rescate, y más como una reunión que se suponía que debía suceder cuando el barco atracó. El protocolo decía llamar al control de animales. En cambio, Aiden llevó al pastor en sus brazos, envuelto en una toalla Haganah Saber. «Que lo acogeré por ahora», le dijo a la tripulación. No discutieron. Paseó al perro por el puerto oscuro, con el agua todavía goteando de sus botas, sin estar seguro de lo que estaba haciendo, solo seguro de que sentía que era lo único correcto. Debería haberlo dejado ir. Lo dejó así, pero no lo hizo. El perro no apartó la mirada ni una sola vez. Esa noche, la estación estaba tranquila. Aiden estaba sentado en su casillero, sin botas y con una toalla sobre los hombros. El pastor yacía acurrucado a su lado húmedo, respirando lentamente. Finalmente, dormido, Aiden miró hacia abajo, observando cómo las costillas del perro subían y bajaban. «No eres solo un perro callejero», murmuró. «Has visto algo, ¿verdad?» El perro no se movió. Un nombre flotó en la mente de Aiden. Suave y repentino. Se sintió apropiado, como si siempre le hubiera pertenecido. «Sombra», susurró. El perro abrió un ojo, solo por un segundo, luego descansó nuevamente. Más cerca esta vez, Aiden sirvió un recipiente con agua y lo colocó junto a la vieja manta de lana que había tirado en el suelo de la estación. «Una noche», se dijo a sí mismo mientras se arrodillaba junto a Sombra. «Mañana estarás en camino». El perro no se movió, solo levantó ligeramente la cabeza antes de volver a dejarla caer. Su respiración era lenta, superficial, pero constante. Aiden se puso de pie, frotándose la nuca. No sabía por qué se sentía tan inseguro. Ya había llevado animales callejeros al refugio antes. Había ayudado a docenas de animales a bajar de los barcos
empapados y temblando, pero este había quedado quieto, inmóvil presente en sombra, se acurrucó en la manta, con un ojo entreabierto, mirando hacia la puerta. Custodiándola Aiden se sentó en el borde de la cuna, con las botas todavía puestas. Miraba al techo, se suponía que sería una sola noche, pero en su pecho, silencioso e incómodo, la esperanza se agitaba. La esperanza de que tal vez esto no terminara por la mañana los siguientes días. Sombra nunca llegó a asentarse del todo. Siguió a Aiden de habitación en habitación, sin ladrar ni quejarse, solo pasindo. Movía las orejas con cada crujido, escudriñaba los rincones con la mirada. Saltaba al abrirse las puertas, estremeciéndose cuando alguien reía demasiado fuerte en el pasillo. Aiden notó los temblores en sus patas cuando se oía un trueno, y como Sombra no comía a menos que Aiden estuviera cerca. «Tú también has visto cosas, ¿verdad?», dijo Aiden una noche, dejando un plato de comida. Sombra lo olió, y luego levantó la vista, no con sospecha sino con tristeza. Le recordó a Aiden a un soldado que regresaba de la guerra en el cuerpo intacto, el alma todavía a la deriva. Nadie lo había reclamado, sin microchip, sin nombre. Pero su miedo no era salvaje, sino recordado. Era el miedo de alguien que una vez perteneció a algún lugar y que fue arrancado. Aiden no hizo preguntas. Simplemente se sentó cerca de la puerta, leyendo, mientras Sombra yacía cerca, siempre a la vista. Todo empezó por costumbre en café a las 5:30, alto, solo sin azúcar. Lo mismo de siempre, pero ahora había 2 tazas en el mostrador, una para Aiden y otra que llenaría con caldo caliente para Shadow. Caminaban por la orilla antes de que el pueblo despertara. Solo se oía el sonido del mar, las gaviotas a lo lejos, y el suave crujido de botas y patas sobre la grava. Mojada en la sombra se quedó cerca. Siempre cerca. Aiden no le puso la correa. No hacía falta. A veces hablaba del viento, de la marea, banco favorito de su esposa, en el paseo marítimo. Sombra no contestaba, por supuesto, pero escuchaban. Había algo en esa tranquilidad, en esas suaves rutinas, que suavizaba la aspereza de ambos. Los hombros de Aiden ya no estaban tan tensos, y Sombra, por primera vez, empezó a dormir sin la puerta. A la vista, las mañanas se convirtieron en momentos de paz. Ninguno de los dos sabía que se estaban perdiendo. Fue durante uno de esos paseos, con la niebla deslizándose desde la bahía y una foca ladrando a lo lejos, que ocurrió. Aiden se arrodilló para ajustarse la bota, murmurando para sí mismo: «Supongo que el océano finalmente se comió este par». Y detrás de él, un suave golpea rompió el silencio. Cola de Sombra, solo una vez. Un golpe suave contra la grava. Aiden se giró con los ojos abiertos. «Era para mí». Sombra miró hacia otro lado. Sus orejas se movieron nerviosamente con cierta vergüenza, pero la cola se movió otra vez tentativamente. Probando. Aiden no extendió la mano ni presionó, simplemente sonrió. Supongo que eso cuenta como progreso. Era pequeño, apenas un gesto, pero para un perro que no había emitido ni un solo sonido desde el rescate, se sintió como un gran avance, lo suficientemente fuerte como para resonar en los muelles. En la tormenta llegó rápidamente esa noche. El viento aullaba, golpeando los cristales como puños. La lluvia azotaba el revestimiento. Los truenos resonaron tan fuerte que despertaron a Aiden, con el corazón latiéndole con fuerza. Empapado en sudor, jadeó, incorporándose en el catre. Recuerdos de otra tormenta. Otra noche, la noche en que la perdió. Se llevó una mano al pecho, intentando respirar, intentando no volver a caer en la espiral. Entonces lo sintió, un peso suave, firme y real. Sombra había saltado a su lado. Una pata descansaba sobre el corazón de Aiden. Su cabeza descansaba cerca de sus costillas. El perro no se movió, no exigió nada, simplemente se quedó quieto. Aiden se recostó lentamente,
con el pecho subiendo y bajando bajo la silenciosa presencia de Shadow. Ninguno de los dos durmió mucho después de eso, pero ninguno de los dos se sentía. Solo pasaron las semanas, las rutinas se asentaron, el silencio entre ellos se volvió suave, no vacío. Luego vino la patrulla nocturna en los muelles. Estaban resbaladizos por la lluvia. El cielo era un manto negro. Aiden encendió su linterna y silbó para llamar a Sombra. «Vamos», dijo simplemente Shadow. Lo siguió sin dudarlo. Recorrieron el perímetro, revisando amarres y puertas del almacén. La lluvia arreció hasta convertirse en un diluvio. Volvió a retumbar el trueno. Aiden hizo una pausa, casi esperando que Sombra se estremeciera, o tal vez saliera corriendo pero el perro solo se acercó más, rozando la pierna de Aiden. Tembló, pero se quedó quieto. «Eres más valiente de lo que crees», murmuró Aiden, agachándose para rascarse detrás de las orejas. Sombra levantó la vista. Esos ojos, antes tan atormentados, ahora tenían una expresión más suave y firme. Aiden siguió caminando con el agua, acumulándose en sus botas. La sombra no se apartó de su lado. Esa noche, empapado y temblando bajo la parpadeante luz del muelle, Aiden se dio cuenta de que algo había cambiado. Shadow ya no lo seguía. Él estaba caminando con él. Los días se hicieron más ligeros. El peso en el pecho de Aiden no desapareció, pero se alivió. Se reía más. A veces, por nada. A veces por cómo Sombra se sentaba demasiado erguido cuando había comida cerca, o como gruñía cuando quería atención pero no la rogaban. Sombra, a su vez, comenzó a roncar suavemente mientras dormía, boca arriba en el suelo de Aiden, como si finalmente hubiera comprendido que el peligro había pasado. Los compañeros de trabajo se dieron cuenta. «Has cambiado», dijo uno, sirviéndole café. «Ahora sonríes». Aiden no respondió de inmediato. Simplemente miró de reojo a Sombra, que yacía estirado junto a sus botas, con su cola golpeando ligeramente el suelo. Curación no era una palabra que ninguno de los dos usara, pero en el silencio estaba sucediendo de todas formas. Fue después de un turno, tomando un café tibio, cuando nos llegó la primera señal. «Alguien ha estado preguntando por ahí», dijo un compañero. «Ant perdió un pastor cerca de los acantilados el mes pasado». Aiden se quedó congelado. «¿Ves la foto?». El hombre asintió y deslizó su teléfono sobre la mesa. Adán lo miró fijamente. Los mismos ojos, el mismo pelaje, esa muesca en la oreja izquierda, idéntica. Sombra sintió que se le encogía el estómago. El aire se enrareció. «¿Ese es tu perro, no?», preguntó suavemente. El compañero de trabajo, Aiden, no habló. Solo miró hacia la ventana, donde Sombra estaba sentado afuera en la patrulla, esperando pacientemente, como siempre. De repente, la estación ya no parecía tan cálida como aquella mañana. El viaje a casa fue tranquilo. Sombra estaba sentada en el asiento trasero, con los ojos cerrados, sin darse cuenta del peso en el aire. Aiden agarró el volante con más fuerza que de costumbre. Apretó la mandíbula. La idea había rondado su mente desde el principio, que esto no era para siempre, que alguien podría venir. Quizás Sombra solo estaba de paso, pero ahora se sentía real, y dolía más de lo que esperaba. En casa, Sombra subió las escaleras trotando y se sentó en la puerta, esperando. Leal y confiado, Aiden lo miró fijamente. Pensó en aquella primera noche, en el silencio, el temblor, la forma en que el perro se había acostado a sus pies sin pedir nada. Ahora, el silencio era más pesado. «No, estoy listo», susurró Aiden, pero él sabía que la vida rara vez esperaba permiso. Los dedos de Aiden se cernían sobre la pantalla del teléfono. La foto del pastor alemán desaparecido aún brillaba débilmente en la tenue luz de la oficina de la estación. ANSE había prometido llamar a primera hora de la mañana solo para averiguar si el verdadero dueño de Sombra lo esperaba, preocupado en algún lugar.
Pero entonces el cielo volvió a oscurecerse. El viento atravesaba las ventanas como un grito ansurradio. Crepitó con fuerza una voz desesperada, interrumpiendo la estática. Mayday, buque en peligro. Coordenadas entrance. La tormenta regresó, más rápida y más feroz que antes a Aiden. Cerró los ojos brevemente, abrumado por el peso del momento. No habría llamadas, ni preguntas. El deber era más fuerte que su corazón. Esta noche Aiden agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. La sombra estaba allí, con los ojos abiertos y los músculos tensos. Antes de que Aiden pudiera detenerlo, el perro salió disparado tras él, golpeando las escaleras con sus patas, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. En el muelle, el barco de rescate se balanceaba violentamente bajo el vendaval creciente. Sin dudarlo, Sombra saltó a bordo. Aiden observó con el corazón en un puño. Ya no era un perro que esperaba ser rescatado, era un compañero. Un compañero. El mensaje silencioso de Sombra era claro. Su lugar estaba aquí, con Aiden, durante la tormenta, el caos y lo que viniera después en el mar. Era una bestia furiosa. A los relámpagos trazaban líneas nítidas en el cielo, mientras el barco de rescate avanzaba, abriéndose paso a través de imponentes olas. De repente, una monstruosa ola se elevó como un muro, más alta que cualquier cosa que Aiden hubiera visto. Jamás en el tiempo se ralentizó cuando la ola se estrelló contra el barco, rompiendo la calma. Aiden apenas tuvo tiempo de prepararse cuando vio a Sombra, atrapada en la mancha de espuma blanca, cayendo hacia el borde. En los ojos del perro se encontraron con los de Aiden, abiertos, aterrorizados, desesperados. Entonces, con un estruendo poderoso, la ola arrastró a Sombra desde la cubierta hasta el océano helado y despiadado. En el rugido del agua lo tragaba todo, gritó Aiden, lanzándose hacia el lugar donde Sombra desapareció bajo las olas espumosas. Se zambulló de cabeza en el agua helada, con los pulmones ardiendo y el corazón latiéndole con fuerza. El océano era una pesadilla viviente. Tiraba Torcha, un túnel oscuro de frío y furia. Aiden gritó el nombre de Shadow una y otra vez, pero el perro había desaparecido bajo la violenta superficie. Luchó contra la corriente, luchando contra el cruel control del mar. La sal la apacaba en los ojos y su cuerpo gritaba pidiendo aire. Los momentos se extendieron hasta la eternidad, mientras él arañaba hacia arriba, rompiendo la superficie, jadeando y tosiendo. El equipo de rescate gritó y las luces destellaron en la tormenta. Pero Shadow no estaba a la vista por ningún lado. Las horas pasaron como una pesadilla sin fin. La tripulación finalmente suspendió la búsqueda, sus rostros pálidos por el agotamiento y la derrota. Pero Aiden no se movió. Se sentó en el muelle, empapado y temblando, mirando fijamente el horizonte envuelto en niebla. Su voz se quebró al susurrar: «Sombra, regresa, por favor». En él, frío se le metió en los huesos, pero él se negó a irse. En su mente repasaba a cada momento a los ojos del perro, el salto, el saludo. ¿Cómo podría soltarme? ¿Cómo podría despedirme? Su mundo se sentía vacío, un silencio tan profundo que amenazaba con tragarlo por completo. Sin embargo, en algún lugar, bajo el peso aplastante de la desesperación, un tenaz destello de esperanza se negaba a morir justo. Cuando la oscuridad parecía interminable, un movimiento llamó la atención de Aiden. Una sombra débil y frágil que flota contra la marea. Entrecerró los ojos a través de la espesa niebla y la lluvia. Su corazón latía más fuerte que las olas. Allí, aferrado desesperadamente a una boya, apenas por encima de la línea de flotación, estaba Sombra. Su pelaje estaba enredado y tembloroso. Su respiración era superficial, pero constante. Aiden jadeó. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras gritaba:
Aguanta, amigo, ya voy. El muelle parecía estar a kilómetros de distancia, mientras corría hacia la embarcación de rescate más pequeña. Cada segundo se extendía como una vida. Esta vez no habría espera, ninguna vacilación. Anshato todavía estaba vivo, ni Aiden. No me soltó nunca más, sin decir palabra. Aiden se alejó en el bote más pequeño, con el motor rugiendo contra la furia de la tormenta. El agua le golpeó la cara como si fueran agujas, pero él no vaciló. Apuntó directamente a Sombra, que colgaba allí como un fantasma. Débil pero vivo en Aiden, extendió los brazos temblorosos, jaló al perro tembloroso a bordo y lo envolvió en su propio abrigo. Empapado los ojos de Sombra se encontraron con los suyos, amplios y confiados, y Aiden sintió un alivio aplastante que lo invadía. Ambos estaban destrozados, heridos por el mar y la tormenta, pero vivos. No se habían hecho promesas, pero en ese momento un voto tácito se selló entre ellos. A ninguno de los dos dejaría ir al otro jamás en esa noche. El fuego crepitaba lentamente en la pequeña cocina de la estación. Aiden abrazó a Shadow y sintió que los latidos del corazón del perro disminuían su velocidad contra su pecho. Por un breve momento, el mundo exterior dejó de rugir. Por entonces sonó el teléfono. Aiden se quedó sin aliento. La voz del otro lado era fría, vacilante, pero claramente reclamaba propiedad. Lo quiero de vuelta, dijo el hombre. Los dedos de Aiden se apretaron alrededor del cuello de Shadow. El calor entre ellos parpadeó y amenazó con apagarse. Había salvado a Sombra del mar, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo. De nuevo Aiden escuchó en silencio, mientras la voz del hombre se quebraba en Sombra. No había huido por elección. Fue golpeado, encerrado y desesperado por su libertad. Nunca quise que se fuera, admitió el hombre con la voz cargada de arrepentimiento. Solo necesitaba cerrar el tema. Aiden sintió que el peso cambiaba y el nudo en su pecho se aflojaba. No se trataba solo de propiedad, se trataba de sanación en Shadow. No era una posesión perdida, él era un sobreviviente, y ahora, tal vez, con Aiden, podría encontrar un hogar que significara más que un nombre o un pasado. La mano de Aiden tembló levemente al sostener el bolígrafo sobre los papeles de adopción. Paró esta vez. La incertidumbre había desaparecido. Miró a Sombra, acurrucada pacíficamente a su lado, con los ojos cerrados y respirando con regularidad, después de la larga tormenta que habían superado juntos. Esto es todo, pensó Aiden en voz baja. Al firmar esos papeles no fue solo tinta sobre papel. Fue una promesa, una declaración. Shadow era suyo. Ya no era un perro rescatado, ni un misterio perdido en el mar, sino su compañero, su familia. Ahora su corazón estaba firme, y su agarre firme, por primera vez en meses. Aiden se sintió completo. La tormenta había quedado atrás, ni lo que viniera después. Lo afrontarían lado a lado, juntos, para siempre. A la mañana siguiente, Aiden estaba en la base de la guardia costera, con Shadow a su lado. El sol de la mañana proyectaba una luz suave sobre su nuevo comienzo. El entrenamiento fue duro, largas horas, ordines, trabajo de olfato y disciplina. Pero Shadow lo adaptó como algo natural. Cada ladrido, cada alerta, cada movimiento de su cola era un paso que lo alejaba del pasado y lo acercaba a un nuevo propósito. Aiden lo observaba aprender, con silencioso orgullo. Este perro, antes perdido y desesperado, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para otros en el dúo que había enfrentado. La muerte juntos ahora se preparaba para salvar vidas. Había comenzado una nueva misión, no solo de supervivencia, sino de servicio en cada sesión de entrenamiento. Aiden veía más que un perro, veía a un verdadero compañero, alguien que se había ganado su lugar con lealtad y valentía.
Pasaron los meses, y con cada misión, Sombra se volvió más firme y más centrado en Shadow. Ya no era solo una mascota, era los ojos y los oídos al lado de Aiden durante cada rescate, en mares agitados y noches oscuras. Se mantuvo alerta y tranquilo, un guardián silencioso en la tormenta. Aiden encontró fuerza en la presencia de Shadow. Cuando las olas se estrellaron y los miedos aumentaron, la tranquila confianza del perro se convirtió en su ancla. Su vínculo se había transformado en algo inquebrantable. En la peligrosa danza del rescate, la confianza se convirtió en su lenguaje a no solo un perro, no solo un guía anfogonadura a amigos que se habían salvado mutuamente una y otra vez. El peso que una vez había presionado tanto sobre el pecho de Aiden, la pérdida de su esposa. El dolor que soportaba solo comenzó a levantarse lentamente. Con Sombra a su lado, regresó al lugar tranquilo que había evitado durante tanto tiempo. La tumba de su esposa en la primera visita fue vacilante. Las palabras se le atascaban en la garganta y los ojos se le llenaban de lágrimas, pero día a día esas visitas se hicieron más constantes. Andan encontró consuelo en la rutina, en el suave susurro de las hojas, la gentil presencia de Shadow, el calor del sol en su rostro. El dolor aún persistía, pero ya no lo dominaban juntos. Se estaban curando. La tormenta dentro de él finalmente estaba calmándose en una tarde, bajo las extensas ramas de un viejo roble. Aiden estaba sentado solo con Shadow, acostado tranquilamente a su lado. A la brisa susurraba suavemente como si transportara las voces del pasado. Aiden extendió la mano y sus dedos recorrieron la fría piedra de la tumba. Él también me salvó, ¿sabes?, dijo suavemente, con la voz quebrada por primera vez. Las palabras fluyeron entre el dolor y la esperanza. Shadow levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Aiden con silenciosa comprensión. En ese momento, el silencio no estaba vacío. Él estaba lleno de sanación, amor y la tranquila promesa del mañana. En la vida, en la ciudad, empezó a sentirse más cálida. Los vecinos que antes pasaban junto a Aiden con la mirada desviada, ahora sonreían y saludaban. La risa de los niños lo seguía a él y a Sombra donde quiera que iban. El perro, que una vez fue una sombra de miedo, ahora trotaba orgulloso por las calles, con la cola en alto y la lengua colgando felizmente. Aiden también notó la diferencia. Los saludos simples, los asentimientos amistosos. Shadow se había convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y el poder de las segundas oportunidades. Donde una vez había silencio y soledad, ahora había conexión. En su historia, susurrada entre los habitantes del pueblo, era una de supervivencia y confianza. Dos almas, cambiadas para siempre por una tormenta. Ahora caminan juntas hacia adelante, cuando las sirenas gritaban y los vientos aullaban. Aiden ya no enfrentaba solo la oscuridad. Con Sombra a su lado, respondió a cada llamado con manos firmes y corazón firme. Las olas podían rugir y las tormentas venían, pero ellos estaban listos. Juntos. Ya no estoy perdido. Ya no tengo miedo. Dos sobrevivientes unidos por la confianza, la lealtad y un vínculo inquebrantable. Cuando el mar rugió, respondieron, no como hombre y perro, sino como compañeros que enfrentarían cualquier tormenta, juntos. A la tormenta que una vez amenazó con tragarlos por completo, se convirtió en un puente inesperado hacia la curación. Aiden y Shadow llevaban heridas invisibles, cicatrices invisibles a simple vista, pero profundamente grabadas en sus almas. La furia del mar reflejaba la agitación que los aquejaba, miedo, pérdida, soledad. Sin embargo, a través del caos y el frío, algo empezó a cambiar. La misma tormenta que intentó separarlos se convirtió en la fuerza que los unió, obligándolos a confiar el uno en el otro, a luchar,
a sobrevivir en esa lucha compartida, la sanación llegó silenciosamente, no como una solución repentina, sino como un pulso lento y constante que se hacía más fuerte con cada latido. A veces, las batallas más duras conducen a la curación más profunda, a las palabras entre Aiden y Shadow. A menudo eran innecesarias. Su vínculo se construyó en silencio. En momentos en que la presencia hablaba más fuerte que las promesas, el suavroz de una nariz contra una mano cansada, la calidez constante de un compañero que respira en las noches más oscuras, la paciencia serena ante los miedos inquietos a Shadow. No le hacía falta decir que confiaba en Aiden. Aiden no le hacía falta decir que necesitaba a Shadow. Su silenciosa comprensión fue prueba de que el amor verdadero no siempre grita, a veces susurra, y esos susurros son los más fuertes de todos. No fue solo el dramático rescate lo que importó, sino cada pequeño acto que siguió. En la manta envolvió un cuerpo tembloroso. El primer paseo cauteloso por la orilla, el nombre susurrado, suavemente, dando identidad a un alma perdida. La decisión de Aiden de quedarse, de no alejarse, de ofrecer espacio para los miedos de sombra. Fue compasión en su forma más pura. En los momentos de tranquilidad creció el amor verdadero. A veces, la curación no se encuentra en grandes gestos, sino en las decisiones más pequeñas tomadas con el corazón más grande. Aiden pensó que estaba salvando a Sombra ese día en el mar tempestuoso, pero a medida que pasaban los días, la verdad se hizo evidente. Fue Sombra quien lo salvó del dolor, de la soledad, del peso de la pérdida que casi lo había aplastado. A la lealtad de Shadow sacó a Aiden del abismo y le dio un propósito cuando la esperanza parecía perdida. En cada rescate, dos vidas cambian para siempre. Dos corazones unidos por la confianza, por el courage, por el amor. Y a veces, el que parece perdido es el que nos lleva a casa.